Tarde empezamos nuestra tutoría número 7 de la asignatura de Estado de Sistemas de Bienestar, que como sabéis estamos en el primer curso de grado de Trabajo Social. Casi que nos estamos ventilando ya tema por tutoría, con lo cual estamos cogiendo un muy buen ritmo. Yo ya os dije que quitando el primer tema que necesitábamos pararnos un poquito más, los demás temas normalmente íbamos a intentar acabarlos por cada una de las tutorías que fuéramos teniendo, ¿vale? Entonces hoy vamos a empezar un tema nuevo. Voy a compartir con vosotros la pantalla, que es el tema de la seguridad social, los sistemas de seguridad social, que además estaba comentando con los compis que están aquí en clase, que es un tema que también nos va a servir un poco como de repaso, ¿vale? Porque recordad que si creamos la seguridad social es que estamos hablando de que estamos en los estados de bienestar y por ahí tiene que estar fío en algún momento el informe Bevery y muchas más cosas, ¿no? Si no, no hubiera nacido el concepto de seguridad social tal como nosotros lo conocemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a trabajar diferentes cuestiones. Bueno, lo primero que vais a encontrar es, evidentemente, un proceso histórico de formación, ¿vale? Va a una serie de referencias desde la parte misma de introducción del tema, donde se habla precisamente del proceso de formación de los sistemas de la seguridad social. Como ya conocemos, surgen a finales del siglo XIX hasta la actualidad. Os recuerdo que lo que nosotros conocemos como seguridad social o seguros sociales no son específicamente o exclusivamente de después de Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial? Que nosotros instauramos el sistema tal cual conocemos de seguridad social, ¿vale? Y viene a partir de ese informe Bevery, etcétera, etcétera, que ya conocéis. Pero antes hay como otros tipos de iniciativas que son súper parecidas, por eso se ponen fechas de finales del siglo XIX, ¿vale? También las conocéis por lo que estáis aprendiendo en los otros temas y en el tema 1 que estuvimos viendo. La base, evidentemente, también la conoceréis, son las reivindicaciones de organizaciones obreras que conseguían determinados derechos. Recordad que cuando lo que hacían los obreros era, oye, mira, resulta que cuando uno se pone malo, uno puede ir a trabajar o sufre un accidente y sufre una herida y le incapacita para venir al trabajo, deberíamos de cubrir esa contingencia. Bueno, pues cubrir esa contingencia, cuando llega un momento que por esa lucha obrera se cubre esa contingencia, ¿qué ocurre? Que se convierte en contingencia que se cubra a toda la población, que cuando se incorpora a trabajar lo tiene ya adquirido como derecho, lo tendrá adquirido como derecho. Y de ahí podemos meter accidentes de trabajo, temas de enfermedades, temas de jubilación, temas de viudedad y orfandad. Todos estos conceptos van vinculados a luchas obreras o cosas que le ocurrían a los trabajadores. Entonces van a ir reivindicando derechos y se van a ir cubriendo, ¿vale? En la manera en que se van a ir cubriendo, bueno, pues incluso el desempleo, etcétera, etcétera, que será posterior, en la manera en que se van cubriendo van a ser, en principio, con aportaciones que van a hacer, en principio, también las personas interesadas en estar cubiertas, y vamos a empezar a hablar de seguros sociales, hasta convertirnos en el sistema que nosotros conocemos, y son la seguridad social, pero que está imitando parte de esa recauda de alguna manera dinero para que cuando llegue eso que se supone que puede llegar, o va a llegar sí o sí si te jubilas, se te compensen de esa caja, ¿vale? El concepto es el mismo, ¿vale? Uno de una manera más privada, y otro, que llega a ser pública también, y otro ya es el sistema público de seguridad social que nosotros conocemos. Los primeros sistemas de protección estuvieron vinculados, evidentemente, al ahorro privado, o sea, las personas que tenían capacidad de ahorro, y si vosotros veis películas o leéis novelas que se refieren a épocas históricas anteriores, las personas guardaban dinero para cuando fuesen viejos. ¿Por qué? Pues porque en función de lo que pudieran guardar, así iba a ser su vejez. Y esto era muy importante. Bueno, pues esto es un ahorro privado. Ese ahorro privado llegará un momento en que se conviertan a lo mejor a través de seguros privados, que lo tenemos un poquito más abajo. Es decir, en vez de que yo lo guardo, yo lo que hago es que lo aporto a un seguro, que ese seguro además me va a generar un valor añadido y con el tiempo pues voy a recibir un dinero por esa contingencia que cubre ese seguro mío, ¿vale? Y evidentemente también lo hemos explicado mucho, además, hemos trabajado mucho el tema de las mutualidades. Os recuerdo que las mutualidades son juntar a profesionales o colectivos profesionales, los que sean, ¿vale? Para que entre todos ellos aportan dinero, ¿vale? De sus ganancias o de lo que sea, y con eso se forma una caja. Entonces, esa mutualidad, ese dinero que va a esa caja, lo que hace es que aporta o cubre las contingencias
o las necesidades que tienen aquellos que han aportado esa caja, que son los mutualistas. Los orígenes, aquí hablamos ahora mismo hablamos de mutualidades de funcionarios, los militares, los policías, los no sé qué. Estamos hablando de esto, ¿vale? Antes de esto, siempre han existido este concepto. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, las cofradías de pescadores, las hermandades, los oficios, todos ellos, que si nosotros nos vamos hasta la Edad Media, tenían pues lo que se llaman cajas de misericordia, cajas de sociales, ayudas, tenían una serie de conceptos que eran todos los que trabajaban en un gremio, o los pescadores, o eran los carpinteros, o eran, ¿vale? Aportaban a esa caja de manera que cuando alguien del gremio, de ese grupo profesional, le pasaba algo, cubriese a la familia, si había viudedad, orfandad o lo que fuere, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Todo el tiempo es, a menos que tú, cuando tú no puedas trabajar porque te ocurra algo, que haya detrás un respaldo económico que te pueda cubrir de alguna manera. Por eso hablamos de ahorros privados, mutualidades, seguros privados, y después responsabilidad civil y asistencia pública, que sería sobre todo cuando ya lo público entra y empieza a cubrir esas contingencias, sobre todo de grupos de personas que no tienen ni la capacidad de los mutualistas, ni pueden hacer ahorro privado, ni tienen seguro, ni absolutamente más nada, ¿vale? Hasta llegar a los sistemas de tipo redistributivo, que serían los contemporáneos, ¿vale? Que son los que han garantizado la existencia del propio sistema, ¿no? De los propios sistemas de seguridad social. En verdad, todo esto lo hemos explicado en algún momento, lo que pasa es que lo estamos llevando solamente a la parte de la seguridad social. El origen, bueno, evidentemente nos tenemos que ir a la Alemania de Guillermo I, donde empezamos a encontrar o encontramos la ley del seguro de enfermedad de 1883, ¿vale? ¿Por qué se pone esta como referencia? Porque luego va a venir Bismarck. Recordad que lo hemos trabajado, ¿vale? Hemos mencionado muchísimas. Que Bismarck, aparte de un montón de historias que la habréis estudiado por un montón de motivos, entre ellos la reunificación alemana, la guerra, ¿cuánto? Todo eso que también está ahí, la lucha contra el comunismo, la lucha, todo eso está ahí con Bismarck. Tiene una parte que son la de los seguros sociales obligatorios. Ojo a esto. Casi todos los conceptos que hasta ese momento van existiendo de que el Estado entraba a cubrir las contingencias, eran como seguro que tú podías aportar si tú quieres y si tú tienes. ¿Se ha entendido o no? ¿Qué ocurría? Porque estos seguros se iban al garete. Porque ni todo el mundo podía, y el que podía muchas veces pues no aportaba porque le surgían otros gastos. ¿No? Como no es obligatorio, bueno, pues ya aportaré, ya aportaré, ya aportaré, ya aportaré, hasta eso bien no ha aportado nada. Catapum. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que con BIMA se empieza a hacer seguros sociales de tipo obligatorio. Esta es la clave fundamental del sistema que ahora mismo nosotros tenemos de seguridad social. De hecho, es tan obligatorio que la cotización ni siquiera pasa por el trabajador, sino que la cuota parte que se te retira va directamente a la cajita correspondiente, que es donde se tiene que almacenar esa parte. ¿Se va entendiendo? Y además de forma tripartita, el Estado pone de sus presupuestos generales, el trabajador no se le pone directamente en su nómina, sino que ya se le descuenta antes de recibirla, y la empresa, por otro lado, también aporta. ¿Se va entendiendo? Entonces, esto es que aportaría, es una financiación tripartita. Bueno, pues el origen de eso, de esta manera de entenderlo, está con Bismarck. Bismarck, primero, va a cubrir cosas como enfermedad, vejez, invalidez, esto ya no es una seguridad social, ¿vale? Y marca también la financiación del Estado, patrones y trabajadores. Esa financiación tripartita. Este salto es tremendo comparado a lo que existía. Por eso se pone de relieve siempre o de ejemplo los seguros sociales bismarckianos, los seguros sociales de Bismarck, ¿vale? Porque es este cambio cualitativo, ¿vale? En España, muy importante, más o menos por esa fecha, un poquito más para adelante, ¿vale? Vamos a encontrar la Comisión de Reforma Social, ¿vale? La Comisión de Reformas Sociales es muy importante a nivel internacional, lo digo porque es un referente de organismo público que atiende la cuestión social, algo así como lo que sería un futuro Ministerio de Asuntos Sociales. O sea, el concepto es revolucionario. Pues es la primera vez o una de las primeras veces que los estados tienen un área específica de la administración para atender a las cosas de las personas. No la policía, el ejército, las cuentas, no sé qué, no sé cuánto, que el sota, caballo y rey de un estado, el mínimo, sino que estamos hablando ya de cuestiones sociales, ¿no? 1911 os pondrá también por ahí el libro, ¿no? Inglaterra se crea el seguro de desempleo obligatorio. Pensad que las reivindicaciones obreras, en principio, eran
trabaja menos horas, mejoras salariales, que la mujer y los niños, vamos a quitar primero a los niños de la fábrica, luego vamos a intentar que la mujer y los hombres vayan cobrando más o menos igual, pero llegará un momento que se cubran accidentes, la vejez, todos esos beneficios que serán luego derechos sociales, ¿vale? Conquistas sociales, terminará incluso como, además, vamos a intentar que el sistema nos cubra cuando no trabajamos. ¿Se ha entendido o no? No cuando no podemos trabajar, sino cuando ya no estamos trabajando. Pero no porque sea viejo, sino porque no tengo trabajo. Y este concepto es todavía más revolucionario, que es los primeros seguros de desempleo. De hecho, históricamente no se entendía que se cubriesen, ¿vale? Hoy día se entiende que se tienen que cubrir, ¿vale? Fundamental, las reivindicaciones desde la OIT, desde 1919, os pone el libro, os recuerdo que la OIT toma en referencia conquistas sociales que antes se hacían en España en el 1918. Imitaba muchas de las reivindicaciones que se daban en España, la OIT las tomaba como referencia para hacerlo como reivindicación obrera internacional, que es la base fundamental, ¿no? Y muy, muy potente, como hemos mencionado al principio de clase, es la creación del propio informe Beveridge. Estamos ya hablando de 1941, ¿vale? Que le dará la forma actual, aunque hay matices y cambios de lo original que propone el informe Beveridge, a como luego ya se matiza y se genera y se consolida en los diferentes países europeos. De hecho, ya digo, las seguridad sociales, por ejemplo, centroeuropeas, son infinitamente mejor que la británica, la española está mucho más potente que esta, es decir, no significa que aunque fueron los que los pusieron, la manera en que lo ejecutaran fuera la mejor manera. Los países europeos, el resto de países europeos le fueron mucho más allá, ¿no? En la implementación, y estoy pensando también en el sistema sanitario, estoy pensando, ¿vale? Tras la Segunda Guerra Mundial, estamos ahora en la parte del informe Beveridge y la creación de los servicios sociales universales. Vamos a ver, importantes los conceptos, ¿vale? Servicios sociales, nosotros cuando escuchamos servicios sociales en España, básicamente lo que estamos pensando es en un centro de servicios sociales comunitarios y todo lo más, servicios sociales especializados para determinadas problemáticas o colectivos más específicos, ¿vale? Y a eso lo llamamos servicios sociales. En Europa no se entiende de manera restringida a esto. Se habla de servicios sociales en sentido amplio o también servicios sociales universales. ¿Qué son los servicios sociales universales? Todos los sistemas de protección. Entonces, la sanidad, la educación, seguridad social, temas de vivienda, todos esos grandes sistemas son servicios sociales en sentido amplio o universales. ¿Se entiende esto? Y dentro de esto estarían los servicios sociales en sentido restringido o no universales, que son los servicios sociales que nosotros estamos hablando de cuando damos las prestaciones o las ayudas o lo que sea de servicios sociales o centros de servicios sociales. ¿Vale? Entonces sería un sistema más. ¿Vale? Bien, lo digo porque nos puede llevar a confusión, lo tengamos claro. Tras la Segunda Guerra Mundial, se proponen una serie de estudios en el Reino Unido sobre los problemas de la sociedad para que se formara una comisión en 1940. He dado una fecha antes, en 1941, ahora estoy dando una fecha que es 1942, porque estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿vale? Encabezada por un personaje que fue Sir Beveridge, pero es una comisión. Entonces, esa comisión tiene un montón de gente, más la parte técnica de asesoramiento, orientación, más todo lo que esa comisión tuviera que pedir informe hacia afuera. ¿Se está entendiendo? No, esto es muy importante. En esos pasos hay un montón de trabajadoras, mujeres sociales, históricas, ¿vale? Este, junto con otros profesionales, realizaron el informe que llegó a ser muy trascendental. Este informe detectó una serie de problemas. El encargo del informe Beveridge, montamos una comisión porque tenemos que reconstruir Inglaterra, Reino Unido, tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, decir, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer una comisión para que detecte cuáles son los grandes problemas o males, se llamaban así, ¿vale? Males que tenemos y qué soluciones aportan y cómo lo podemos resolver, ¿vale? Ese era, claro, pedazo de comisión, ¿vale? Entonces, lo primero lo que hace la comisión es describir cuáles eran los principales males que tenía en ese momento esa sociedad, ¿vale? La sanidad no cubre a nadie, hay un gran número de gente por debajo del umbral de la pobreza, imaginaros el perfil, ¿vale? Paro como principal causa de pobreza. Si estaba dando como una serie de pinceladas
entre otras, ¿no? Había muchos más males, aquí no lo estamos describiendo todo. ¿Qué proponía? Pues se propone un cambio de actitud sustentado en dos pilares para generar soluciones. Primero, hay que abolir la indigencia, tenemos que acabar con las situaciones de pauperismo, hambruna, necesidad, pobreza, ¿vale? Esa indigencia que en ese momento hay, pero que podría ser la foto de cualquier país del mundo, ¿vale? Y hay que abolir los males industriales. Cuidado a esto, que esto es súper importante. Esto hemos dado un cambio. Si nos quedamos en la primera parte, hay que abolir las situaciones de indigencia, de necesidad. Estamos trabajando el concepto como se trabajaba en la Edad Media. También allí había que abolir los males, a la manera que fuera. Pero aquí se le está poniendo la segunda pata. Y además tenemos que abolir los males industriales. ¿Por qué? Porque aquí ya se detecta que el sistema industrial, las revoluciones industriales, eran causa directa de estos males. Y estaban muy vinculados a estos males. Wow, esto es un salto muy potente. También tiene un sentido. Y es que la Segunda Guerra Mundial la ganan los países occidentales y la Unión Soviética. ¿Estamos de acuerdo o no? Rusia, que luego será Unión Soviética. ¿Vale? ¿Le gana a quiénes? A determinados tipos de totalitarismo. Los asiáticos, que estarán con Japón, ¿estamos de acuerdo o no? Que fue tremendo, pero en Europa, ¿quiénes le ganan? ¿A qué ideologías le ganan? A totalitarismo, que son el nazismo y los fascismos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cómo se originaron el nazismo y los fascismos en Europa? Por descontento de la población y otras cuestiones. ¿Se está entendiendo o no? ¿Quiénes enfilaban, aglutinaban esos pensamientos fascistas o nazistas? Gente que no le gustaba cómo estaba su país o su sociedad, y había quienes le estaban prometiendo una Alemania grande, una Italia grande, una España grande, mejor, vamos a reconquistar lo que fuimos, el imperio que fuimos. Siempre es igual. Da igual fascismo, nazismo, el totalitarismo de la parte del mundo en la que tú te pongas. Tú ves los discursos, son exactamente los mismos. ¿Qué pasa? Que la gente que está descontenta, los polos opuestos calan. Yo aquí hemos explicado que cuando a ti no te gusta donde tú estás, tú te apuntas a otro club, te cambia de club, no te mola, no te gusta tu sociedad. ¿Qué ocurre? Que si esto que está aquí no está bien, de pobreza y de miseria, y siempre mandan los mismos, y siempre estamos arriba uno y abajo otro, y yo quiero cambiar el sistema. Y te vas a los opuestos. Aquí había dos tipos de opuestos. Los que perdieron la guerra y los que ganaron la guerra, que ahora se convertirán en el gran enemigo de Occidente. ¿Quiénes son? Los que perdieron la guerra, que fueron las extremas derechas, ¿vale? O las extremas izquierdas, que se nos van a ir básicamente a Rusia y luego la Unión Soviética, que va a ser la gran amenaza de Occidente. ¿Vais viendo por dónde voy o no? ¿Qué ocurre? Que si nosotros volvemos a instaurar el sistema de liberalismo económico de la manera en que se venía haciendo en X tiempo, o tenemos otra vez la gente revolucionar hacia la izquierda, u otra vez se vuelven a consolidar las derechas extremas. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo o no? ¿Qué se hace? Pues vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo ahora, lo hacemos de otra manera. Entonces, cuando se habla de los males industriales. Entonces, el sistema industrial, si se genera males, vamos a controlarlo, fijaros, control de la economía. Esto no es liberalismo económico. Esto es otra cosa nueva que ya hemos explicado. Aquí estamos hablando de keynesianismo, estamos hablando de lo que pasó con la era Roosevelt y el New Deal norteamericano. ¿Vais viendo por dónde voy? Es otra manera de hacer las cosas. La pobreza, Beveridge afirma que la pobreza es un mal endémico y que a cualquier persona que le ocurra una desgracia puede caer en ella. Él lo dice de manera más chula, ¿no? Por ejemplo, un accidente laboral o lo que fuera. ¿Eso qué significa? Que si eso no está cubierto, esta persona la vamos a poner en una situación de presión, y si son miles y miles y miles y miles y miles, van a estar en presión, y al final el control social para social se va a los extremos y nos quieren cambiar esto, y lo van a querer cambiar. ¿Vale? Le llamemos revolución, le llamemos dictadura, llamémoslo como lo queramos llamar. ¿Vale? Luego las soluciones son igual de malas. ¿Se está entendiendo? Porque aquí todo lo que sea, pum, 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 al final que está abajo, está abajo, y el que está arriba, ¿no? Beveridge, uy, esto se ve regular, ¿no?
Vamos a poner así. Beveridge detecta 5 males principales de la sociedad. A ver si os suena. La miseria, la enfermedad, la ignorancia, el hacinamiento y la ociosidad forzosa. Estamos hablando de otra manera. La miseria, pobreza, enfermedad. ¿No vais viendo? No. La ignorancia, contra la ignorancia que pondremos los sistemas educativos, contra la enfermedad pondremos sistemas sanitarios, el hacinamiento, políticas de vivienda, ociosidad forzosa, políticas de creación de empleo. Si os dais cuenta, son las líneas maestras que luego vamos a utilizar para crear sociedades más prosociales. La propuesta de Beveridge sería la intervención del Estado. Este debe asegurar unos mínimos del bienestar social para todos. Atento, el Estado tiene que intervenir y garantizar esto. Esto es revolucionario. No es la primera vez que se dice, pero si os dais cuenta somos liberales, estamos en un Estado democrático, pero tenemos que hacer lo que hacen los otros, que son los grandes enemigos ahora nuevos, y tener a la gente contenta, porque si no la gente se va a ir al otro bando, que ya vamos a tener bloque soviético, la Unión Soviética y montar con el muro de Berlín. Esto es muy importante, no es cualquier tontería. O nos reinventamos o desaparecemos. Así de claro. Fijaros el planteamiento. O le damos prioridad a lo social, o la gente se nos va a rebotar y va a votar a Trump. Uy, se me ha ido. Se me ha ido. Pero técnicamente es esto. No sé si me estoy explicando. Habrá bulo, habrá lo que sea, lo que queramos, pero si a la gente no le gusta lo que hay, se apunta a otro club, aunque sea muy raro ese club, ¿vale? Con ello, propuestas concretas. Tenemos que generar un programa unificado de seguridad social universal, aquí donde se habla ya del sistema de la seguridad social, en el informe de Beveridge. Tenemos que dar asistencia social para los desprotegidos de la seguridad social. Creo que en alguna ocasión también lo he explicado, hacia el sistema de la seguridad social. La idea es que cubra a toda la población de todos los males o contingencias que tenga. Se supone que son poblaciones de pleno empleo. Y el empleo es el que te da acceso a tu seguridad social y estás cubierto. Pero siempre hay conjuntos de población que se quedan fuera. Esa parte que se queda fuera es a lo que se le da la asistencia social. Aquí en esa franjita de los que se quedan fuera es donde entra prioritariamente el trabajo social y prioritariamente entran los servicios sociales. ¿Se está entendiendo? No, aquí es donde estamos nosotros. Y todos aquellos que no están bien cubiertos por el gran sistema de seguridad social y necesitan protección, entrarían en la asistencia social. Ese es el concepto, ¿vale? Debería existir un sistema de subsidios familiares o de ayudas por hijos. Fijaros que esto es, os pongáis, contrario a las políticas malthusianas. Estamos en Reino Unido, ¿eh? O sea, esto es darle la vuelta totalmente al planteamiento. Antes era no ayudar a los pobres, no incentivar a los hijos, no dar ayudas por hijos, no dar alimentos, ¿se entiende? Estamos dándole la vuelta. Debería existir un Servicio Nacional de Salud gratuito y universal para todos. Reino Unido no va a estar en la misma velocidad ni de lejos que el resto de países europeos, luego irá mejorando, ¿vale? Parece que esto lo coge y lo hace mucho mejor, ¿vale? Debería existir una política de pleno empleo. Además menciona a Keynes. A ver, Beveridge menciona a Keynes. Si Keynes ¿coincide temporalmente con Beveridge? Sí. ¿La teoría keynesiana es de la misma época que Beveridge? No, es anterior. Ya estaba formulada antes. Pero ¿qué ocurre? Que aquí es donde cobra sentido un Estado que intervenga, que asegure, que dé derechos sociales y por tanto que tenga un sistema económico de pleno empleo, de pleno empleo, de estimulación económica, del gasto que mueva la maquinaria económica. ¿Se va entendiendo o no? Es que encajaba perfectamente, aparte que eran amigos. Tomarían café, té, en más de una ocasión, ¿no? Pero además creo que hay fotos, si las buscáis, a Beveridge y a Keynes. Ay, la tenía yo que había buscado para que la vierais vosotros. Creo que por ahí por Google hay fotos donde coinciden los dos. ¿Vale? O sea que no, se conocían perfectamente y conocían perfectamente, Beveridge conocía perfectamente las teorías keynesianas y los asesores que tenía también. O sea, cuando estaban proponiendo medidas, sabían que se podían hacer y cómo había que hacerlas. ¿Vale? La propuesta de la seguridad social de Beveridge debe ser de carácter universal, esto es muy importante, es decir, tiene que cubrir a todas las personas. Si no, otra vez estamos en los seguros sociales antiguos, se nos vuelve otra vez a caer el sistema, ya sabemos que no funcionan esos sistemas así, ¿vale? Tiene que ser constituyente de derecho,
Es decir, no tiene que ser algo graciable o en función del presupuesto, sino que la economía de un país se tiene que estructurar de manera que esos sistemas de protección estén garantizados. ¿Por qué? Porque no son tontos, acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial y si la gente no está contenta, se va a apuntar a otro club. Pero sí. Es decir, cuando la clase media se empobrece o ve maltratados sus derechos, se apuntan a la extrema derecha y a la extrema izquierda. En todas las épocas, en todos los tiempos y en todas las latitudes. ¿Por qué la clase media ahora está potenciando en España la extrema derecha y la extrema izquierda? Pues habrá que ver por qué, qué es lo que está ocurriendo para que esa clase media, y si se está empobreciendo, si los salarios son los mismos, si la sanidad es la misma, si la educación es la misma, o no. Porque si no es lo mismo, la gente no le mola el sistema y empieza a escuchar otros discursos y a molarle otras ideas. ¿Vale? Esto es muy, muy importante. Es decir, el descontento social merma la paz social y el statu quo lo va a romper en algún momento. Tiene que ser constituyente de derecho. Esto es muy importante y también es nuevo. Y aquí entraría toda la teoría de los derechos sociales, que también lo hemos explicado. Debe cubrir enfermedad, desempleo. Si os dais cuenta, más o menos es el símil con los males, ¿no? Enfermedad, desempleo, incapacidad, viudedad, vejez, gastos por entierro, normal que estuvieran los gastos por entierro aquí metidos, subsidios familiares por niños, aprendizaje de nuevas profesiones. Fijaros, aprendizaje de nuevas profesiones. Eso es la seguridad social. Aquí hablaremos de formaciones profesionales, etcétera, otras medidas de carácter de integración sociolaboral. Pero ¿por qué se ponía esto en este sistema? Porque se sabía que una de las principales causas de pobreza era que había desempleo. Bueno, pues vamos a formar a la gente en alternativas laborales que el sistema los pueda absorber. Y entonces, si tienen trabajo, ya no están en desempleo, por tanto, los sacamos de la pobreza. ¿Se va entendiendo? Esto que ha funcionado hasta el año 2008, esto tiene fecha, ¿eh? Hasta la crisis de 2008, era verdad. Y vosotros, y nosotros, y yo como trabajador social, nos enseñaban, una persona que encuentra empleo la sacamos de la pobreza. Toda la lógica del trabajo social, vamos a intentar de alguna manera que esta familia tenga un ingreso laboral de toda la vida y por haber para que y salían de la pobreza. Se va entendiendo, iban saliendo de la pobreza. Ya no es así. Tú puedes tener gente trabajando en las unidades familiares y que con lo que ingresan en sus casas están en pobreza. ¿Por qué? Porque no llegan a final de mes. Si tú no llegas a final de mes, tú tienes necesidades económicas. Y ahí hay un montón de grados. Pero significa que estando trabajando todas las horas a vida y por haber, tú no eres capaz de sustentarte. Si tú no eres capaz de sustentarte, tú estás en una situación de pobreza, más relativa o menos relativa, más grave o menos grave. Y tú estás trabajando. Y si tú estás trabajando para esos ingresos, tú no puedes tener ni otro ingreso ni dejar esa actividad para coger otra, porque si la dejas, te dejas sin sustento. ¿Se está entendiendo o no? Por tanto, eres esclavo o esclava de esto. Esto así es desde 2008 para acá, tal cual. ¿Vale? No es que antes no existiera, pero de la manera que yo lo he explicado tan grave, luego nos explicamos por qué la gente se radicaliza, es que la gente se rebota. ¿Por qué? Porque están hartas de trabajar y tienen un salario miserable o unos gastos altísimos. ¿Vale? Uno de los problemas de este sistema es que todo el mundo cotizaba igual y recibía lo mismo, este sistema original. ¿Vale? El fallo es que no era un sistema redistributivo, sino que a tanto tú aportabas, tanto tú recibías. Esto se corrigió muy rápido conforme se fue implementando, sobre todo en otros países, después de todo el sistema. Es decir, no puede ser que todo el mundo aporte la misma cantidad y reciba la misma cantidad, porque acababan solamente pudiendo aportar muy pocos y recibiendo muy poco. Otra vez nos íbamos al sistema anterior. ¿Vais viendo? Entonces se hizo el sistema redistributivo y se implementó con la financiación tripartita que hemos explicado, emulando los sistemas bismarckianos, que se sabía que funcionaban. ¿Vale? Bueno, eso es uno de los grandes. ¿Qué va a ocurrir? Pues que os decía, mientras que existe ese es el muro de Berlín, ¿no? Mientras que existe, yo creo que ahora ya se puede más o menos ver, el, el muro de Berlín, es decir, tenemos en ese momento, en esa geopolítica, tenemos como dos grandes bloques, ¿no? El bloque occidental, democracia liberal, etcétera, etcétera, y donde hay cabida para los estados de bienestar, ahora lo veremos, y los socialismos, comunismos, representados especialmente por la Unión Soviética, ¿vale?
pero son potencia mundial. ¿Qué ocurre? Que entre medio de esas dos ideologías o potencias se crea en esa burbuja histórica de 30 años gloriosos, que creo que lo hemos dicho, sabemos utilizar esa expresión, ¿vale? Durante ese tiempo se crea, fruto de esa presión, se crea esa excepción histórica, que es el estado de bienestar. Mezclo cosas de lo social emulando a esos socialismos, comunismos, ¿vais viendo o no? Pero jugando con reglas de democracia, capitalismo, todo eso está mezclado en el estado de bienestar, las dos cosas. Hay lo que aquí no damos ideología, pero hay la corriente se llama el liberalismo humanizados, que es una fracción de los liberales, una parte del pensamiento liberal que se acerca, que nutre ideológicamente a los estados de bienestar, ¿vale? Y otra parte de los socialismos comunismos que también lo nutre. Los pueblos opuestos no entienden los estados de bienestar, ni uno ni otro, ¿vale? Los rechazan. ¿Qué va a ocurrir? Pues que nosotros en los años 80 viene la perestroika, estamos en la época de Gorbachev, ¿vale? Y el muro de Berlín cae. Es una alegría para los alemanes, para muchas cosas, pero simbólicamente ese cuestionamiento del neoliberalismo se tenía, del liberalismo, perdón, esa humanización que cedía espacio a las cuestiones del otro lado, acabamos de ver que este otro lado ya no es tan fuerte. Acaba de demostrar que ya no es... ¿Se está entendiendo o no? Y yo que estoy aquí potente y fuerte, ¿yo por qué tengo que ceder a lo del medio? No sé si me estoy explicando. ¿Qué hago? Pues me lo como todo, me lo ventilo todo. Entonces, a partir de ahí, hablamos de nuevo liberalismo o neoliberalismo. Y es cuando se empiezan a mermar, que lo vaya a estudiar ahí, o a deteriorar los sistemas de seguridad social. Es más, se van a comenzar a cuestionar la propia existencia. Es más, se van a cuestionar hasta los grandes modelos de estado de bienestar. ¿Vale? Importante. Vale, más o menos en la historia. Tenemos aquí cuestiones fundamentales como son a nivel internacional, ¿no? Que fundamenta la Carta del Atlántico de 1941, la Declaración de Washington del 42, la Conferencia Internacional de la OIT del 44, todo esto menciona o ampara internacionalmente lo que va a consolidarse, fijaros la fecha, 41, 42, 44, o sea, tiene un sentido coincidente con todo esto que estamos hablando, ¿vale? O, muy importante, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, ¿vale? Todos estos documentos, más los pactos internacionales de derecho del 66, este un poquito posterior, ¿vale? Más evolucionado. Tendrá que pasar, fijaros, esta Declaración de los Pactos Internacionales de Derecho del 66, cuando llegue el mayo francés del 68, subirán todavía a un nivel cualitativo mucho más fuerte, ¿vale? Hubiera molado mucho haberlo hecho después del 68. Bueno, en Europa tenemos la Carta de la Libertad de Libertades Europeas del 50. O sea, todas las fechas son todas en esos 30 años. Menos mal que se hizo esto. Pues si esperamos a los años 80 y 90 no tenemos nada, nada, ¿vale? Carta Social Europea del 61 y bueno, ahí os va a poner el libro Las funciones de coordinación de la Unión Europea, ¿no? En el tema de la seguridad social. Recordad que la Unión Europea no te da ninguna prestación. Es decir, los Erasmus aporta un montón de pasta, ¿no? Los fondos sociales también, pero no te da como derecho. Yo como Unión Europea que doy a ti la seguridad social. No, yo le digo a los Estados miembros lo que tienen que hacer, ¿vale? Y ahora ya cada Estado que se la componga como pueda, en función de su normativa. Bueno, pues habla precisamente de que se tienen que asegurar las prestaciones de desempleo, los accesos a prestaciones para personas que no ejercen una actividad económica, garantizando la claridad jurídica. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos estupendamente. Las prestaciones por cuidados de larga duración, es decir, establecer un régimen estable para la coordinación de prestaciones de cuidados de larga duración, prestaciones familiares, ya sabéis que hay muchas diferencias en función de los países, pero muchísimas, 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 ¿vale? También encontramos a nivel territorial en España también diferencias importantes, sobre todo que hay comunidades autónomas que las articulan infinitamente mejor, ¿vale? Al margen de la seguridad social, como complementos, ¿vale? Sobre todo en la asistencia social. Prestaciones familiares, legislación aplicable a los trabajadores desplazados o destinados a las personas que trabajan en dos o más Estados miembros. Recordad que como hay libertad o hay posibilidad de trabajar en diferentes estados, las cotizaciones se pueden trasladar, se pueden sumar más de, por ejemplo, una pensión. Todo esto está amparado por la normativa europea, ¿vale? Modificaciones, bueno, relación de protección de datos, cooperación, evidentemente siempre lo va a haber entre las diferentes instituciones.
En el caso español, también tenemos nuestra historia potente. Lo que pasa es que nosotros también hemos tenido momentos históricos donde todo se ha frenado. Estoy pensando en la dictadura, ¿vale? Nosotros tuvimos, por eso os decía, quedaron más o menos con el 88, 80. Nosotros tuvimos la Comisión de Reformas Sociales en el año 83. Esto fue una pasada. Mira, la Comisión de Reformas Sociales lo que creará será el Instituto de Reformas Sociales, que lo tenía un poquito más abajo, ¿vale? Esa comisión fue la que pensó cómo el Estado debería de articular las cuestiones sociales, que en ese momento se denominaban la cuestión obrera, ¿vale? Para intentar cubrir toda esa tensión social. Recordáis que ya habían aprendido que a través de las políticas sociales o de cubrir estas contingencias se conseguía paz social. Esto era muy importante, ¿vale? Esa comisión de reformas sociales fue histórica porque a nivel mundial fue un acicate en las cuestiones sociales. Y luego se instaurará el Instituto de Reformas Sociales. En ese momento en el mundo habrá 2, 3 países, no más, que tengan algo parecido a esto. O sea, en este momento España es puntera en cuestiones sociales, muy, muy importante, ¿vale? Hoy día lo vemos muy lejos, pero en ese momento fue una revolución, ¿vale? También un poquito antes la ley de accidentes de trabajo del año 1900, el Instituto Nacional de Previsión. El Instituto Nacional de Previsión lo que prevé una contingencia, el Instituto Nacional de una previsión es una seguridad social. Este Instituto Nacional de Previsión evolucionará hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social y luego de ahí se articulará la Ley de la Seguridad Social, que es lo que estoy hablando, ¿vale? O sea, todo este canal, no sé si viene en el libro explicado así tal cual, pero todo este proceso es el histórico nacional nuestro, ¿vale? Instituto de Reforma Social, Instituto Nacional de Previsión, y ya en el año 20, fijaros, tenemos un Ministerio de Trabajo, no de Industria, sino de Trabajo. Se ha hecho así y se ha empezado a mirar a la gente. ¿Por qué? Porque venimos con esta trayectoria. En el año 20, o sea, nosotros, ya digo, a niveles de derecho social o de innovación social o de atención a la cuestión social, en ese momento nosotros estamos marcando, entre otros países, pero especialmente nosotros, pautas mundiales, muy, muy potentes, ¿vale? Legislación durante la Segunda República, que será muy famosa, algunas cositas os pone por ahí, la propia Constitución de la Segunda República, etcétera, etcétera, marca cosas muy importantes que tienen que ver con todo esto que se está trabajando. Lástima, pues llega un golpe de Estado y evidentemente todo esto se frena, porque ahora entra una ideología donde esto tiene otro encaje, que tiene otra manera. ¿Significa que durante la dictadura no se hizo nada? No, no es correcto, ¿vale? Durante la dictadura se van a trabajar estas cuestiones, de hecho se creará la seguridad social, ¿vale? Pero se trabaja con otro enfoque. Lo bueno que va a tener la dictadura española es que en tiempo coincide con lo que está de moda en Europa, que es las políticas económicas keynesianas, y ya se está poniendo en marcha las leyes de seguridad social estilo británico. ¿Se está entendiendo? Y además, en ese momento, ya recordad que España miraba mucho a Alemania, la manera en que hacía las cosas Alemania. Alemania había una tradición de cubrir los seguros sociales con Bismarck, que luego va evolucionando también a su propia seguridad social y va a recoger también las políticas económicas keynesianas. ¿Qué va a ocurrir? Que durante ese tiempo, recordad la segunda parte sobre todo la segunda, la primera fue un desastre en términos sociales, la segunda parte de la dictadura, cuando se quita Falange, que era parte fascista, se mete a Iglesia con Opus Dei, esta gente del Opus Dei son gente muy cualificada en España, formada fuera de España, ¿se está entendiendo o no? Una élite formada, donde básicamente Alemania, algunos en Francia, pero básicamente estamos hablando de Centro Europa, que traen esas herramientas y las aplican aquí. ¿Vale? Por eso es toda la política económica que se de carreteras, pantanos, obras públicas, ¿se está entendiendo? Esto tenía un sentido. El sentido era una política económica keynesiana que había que poner en marcha, si no, no reactivaba la economía, ¿no? Aquí tenemos el Foro del Trabajo del 38, tenemos la Ley de Base de la Seguridad Social del 63, de la que emana la Ley General de la Seguridad Social del 66, que es la que tenemos. ¿Vale? Entonces, si os dais cuenta, bueno, la gente, los juristas, los expertos en este tipo de comparativas internacionales, se ve que la seguridad social, la ley nuestra, es una copia en ese momento de básicamente la alemana y ideas que estaban trabajándose por ahí.
Se trae para acá y se aplica aquí. Por eso tenemos un tipo de seguridad social bastante potentito, ¿vale? Luego tiene, después, no vamos a entrar en detalles, pero en principio bastante potente. Organismos en lo social que emanan también de cosas que ya existían y que se van se van a transformar, ¿no? Pero que de aquí también van a surgir luego, en evolución a la democracia, cositas que conocemos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que ejecuta la ley de seguridad social, los programas de seguridad social, el Instituto Nacional de Salud, ¿vale? El Instituto Nacional de Servicios Sociales, así se llamaba, ¿vale? De Servicios Sociales. Luego el INSERSO pasará a ser INSERSO, pasará al Instituto de Migraciones, las siglas van a cambiar un montón y las atribuciones de este órgano cambiarán después mucho, ¿vale? Pero este es el origen, el Instituto Social de la Marina o, evidentemente, la cajita que gestionaba toda la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, que nos tiene que sonar un montón, ¿vale? Con ello, y con eso que nosotros tenemos ahí de los años 60, ¿vale? Nos plantamos ya en los años 70, llegamos a la democracia, llega la Constitución, se consolidan como derechos sociales, se habla de la seguridad social y de las prestaciones, etcétera, etcétera, y además luego, posteriormente, en los años 90, se consolida todavía más con el Pacto de Toledo, ¿vale? Aunque ya digo que el Pacto de Toledo ha tenido sus vaivenes, sus altibajos y todo lo que nosotros queramos según, pues, las tendencias políticas y el impas del país, ¿no? Bueno, lo tenemos por ahí. Luego, la última parte del tema, lo que viene un poco es para intentar conocer nuestro sistema de la seguridad social. Vienen más cosas, ¿no? Pero básicamente, que sería simplemente echarle un ojito. Los sistemas o regímenes de la seguridad social, los regímenes especiales, todos estos, fijaros todos los que había, ¿eh? En origen había un montón de sistemas. Lo que se ha ido produciendo es una disminución o aglutinamiento de que no haya tantos sistemas especiales, sino que haya un gran sistema general, ¿vale? La tendencia, ¿vale? Algunos de ellos todavía se sostienen, prestaciones vinculadas a través de seguridad social, no necesariamente financiadas por seguridad social, la asistencia sanitaria, capacidad temporal, riesgo durante el embarazo, lactancia, maternidad, paternidad, bueno, en fin, aquí un montón de cositas, la jubilación, más o menos las grandes cosas, ¿no? Que cubre esto mejor es, yo me iría a la página web de la Seguridad Social y iría al catálogo. Entonces veis el catálogo completo de todo lo que da, ¿vale? Bueno, aquí tenéis más: muerte, supervivencia, auxilio por defunción, pensión de viudedad, prestación temporal de viudedad, orfandad, en favor de familiares, subsidio en favor también, etcétera, etcétera, ¿no? Y vais a encontrar prestaciones familiares, prestación por hijo menor acogido a cargo, de nacimiento y adopción, esto ya está adaptada a nuevos tiempos, en supuestos familiares numerosas, monoparentales. Fijaros que todo esto ha requerido legislación, adaptaciones, cambios consecutivos a lo largo de la historia y evolución de la propia seguridad social, ¿no? Madres con discapacidad, prestaciones económicas por parte de opciones múltiples, prestaciones de tipo no económica u otras que se puedan devenir. O prestaciones como las de desempleo, algunas son antiguas, estoy viendo por aquí las del SOBI, que seguro obligatorio de vejez e invalidez, así se llamaba el SOBI, era lo que había antes. ¿Qué ocurre con vejez SOBI, invalidez SOBI o viudedad SOBI? Que estas prestaciones técnicamente todavía han estado vigentes. Yo me he estado encontrando gente que cobraba el SOBI, ¿vale? Yo creo que ya tiene que ser súper difícil encontrar personas que tengan ingresos por el SOBI, porque ya están las pensiones no contributivas. ¿Por qué pueden encontrar, o se han podido encontrar, o yo me he encontrado, ya no es que no sé, no he tanteado a los trabajadores sociales, gente que tenga el SOBI, porque había veces en que el SOBI era más rentable económicamente que las PNC, pensiones no contributivas, ¿se entiende, no? Entonces, como se podía mantener como derecho, no se cambiaba si no le salían las cuentas. Pues me quedo en el que estoy, que cobro 10 euros más, 20 euros más o 30 euros más. Me quedo donde estoy, ¿no? Entonces, vais a encontrar, ya no sé si vais a encontrar, yo lo he encontrado, gente que cobraba todavía el SOBI, prestaciones de seguro escolar, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, hemos dado un repasillo general. Recordad que la última parte, que no sé si os entra como prestaciones concretas en el examen, ahora no recuerdo si lo he metido yo simplemente para dar una visión general. Si vosotros como técnico, como especialista, requeréis estar tanto o estar días, entrad directamente a la página web. Es decir, si necesitáis información, da una orientación, oye, mira, ¿qué es lo que hay? Pues espérate, vamos a mirarlo. Y se puede entrar a ese catálogo de prestaciones, ¿vale? Y ve un poco qué se cubre, qué necesidades, dónde se solicita. Más fácil todavía,
necesitamos como trabajadores sociales cubrir esta contingencia y el usuario o yo no controlo. Bueno, pues no controles, pero yo te voy a ayudar a que tú saques cita con alguien que te dé de seguridad social, yo te acompaño, sacamos la cita, va, bien, tal. Se está entendiendo, o sea, se puede hacer de muchas maneras el acceso desde el trabajo social. Mucho trabajo social histórico, de la gente histórica del trabajo social, me contaban a mí que era cuando surgieron las pensiones no contributivas, estamos hablando en el año 90, año 90, claro, en 92 la Expo, 90, darle las pensiones no contributivas. Somos de los países más tardíos en tener una pensión no contributiva de la seguridad social. ¿Verdad que es una evolución de la seguridad social? Va más allá de la contribución económica, ¿no? Cuando surgen las pensiones no contributivas, mucha gente que estaba en la calle, que eran muy pobres, eran transeúntes, eran personas sin hogar, eran familias que no tenían ningún tipo de ingreso, personas mayores que no tenían ningún tipo de ingreso, que las había, que eran objeto de intervención de las técnicos, sobre todo trabajadoras sociales, que había en ese momento, acababan de encontrar un derecho. Habían pasado de cero ingresos a tener la posibilidad de tener un ingreso. ¿Qué ocurre? Que para las trabajadoras sociales de la época era una prioridad estas personas que ni siquiera sabían que tenían ese derecho, o ni le iban ni estaban al tanto, resulta que podían gestionarle una pensión, ¿no? Y muchos trabajadoras sociales nos contaban o me contaban que se dedicaban a lo mejor a las personas a sacarle el carnet de identidad para que teniendo el carnet de identidad, que tampoco lo tenían, pudieran abrir una cuenta bancaria, pudieran pedir la pensión no contributiva, que además se les gestionaba desde los servicios sociales gratis. Entonces, ¿qué es que hacía la gente? La gente cuando cobraba la primera pensión no contributiva, esto es historia verídica, iba con la paguita a la trabajadora social a pagarle la gestión. ¿Por qué hacían esto la gente? Que no se le aceptaba, está prohibido. Los servicios sociales no se pueden aceptar ni regalos, ni dinero, ni nada que se parezca, ¿vale? Que la gente se queda, pero vamos, ¿cómo no le voy a pagar? Señorita, ¿cómo no le voy a pagar si me ha hecho usted el favor de... Yo le doy la primera, yo ya me quedo para siempre con las mías. No tengo dinero, pero le pago con la primera paga, porque era como se pagaba a los graduados sociales, que te hacían la gestión. Graduado social, ¿cómo cobraba el servicio? Pues cobraba el servicio diciendo, bueno, tú no tienes dinero, cuando yo te consiga la primera paga me la das a mí, ya está, pues paga. Tú en vez de empezar a cobrar en diciembre, pues te hace la idea que va a cobrar en enero. Ya está. Y era una manera de pagar servicio. Llegaba, claro, la entrada social se hacía gratis. ¿Por qué? Porque era una transferencia, primero que el coste es gratis, y es un trabajo social que hacíamos las trabajadoras sociales. De esto hay mucho, ¿eh? ¿Y qué hacía la gente? Intentaba, se veía en deuda, como que debería de pagarle a esa técnico, a esa profesional, la ayuda prestada. Claro, cuando llegaba allí no se le aceptaba el dinero, es imposible, no se puede aceptar ese dinero, un delito, ¿vale? Entonces se quedaban como pillados. Yo, ¿cómo le voy a pagar a usted? No tienes que pagarlo. Estos son tus servicios sociales. Ese concepto es fundamental. Bueno, ya la gente esto lo ha ido, pero todavía los graduados sociales, cuando no pueden cobrar a la persona no tiene, se llegan a acuerdos de tipo privado de este tipo. Bueno, pues cuando consiga la primera, pues, o abogado, ¿no? Si yo te pongo una demanda, no sé quién, si lo ganamos, por la cuota parte que reciba, me la llevo yo y esos son mis servicios. Todo esto es legal, es decir, no es una... Lo que pasa es que cuando hacía el trabajo social, pues evidentemente era una prestación que daba al sistema público de servicios sociales y por tanto, los funcionarios o técnicos no podían cobrar independientemente. Y tú sacabas a un montón de gente de la pobreza, ¿vale? Bueno, me he enrollado un poquito, pero más o menos para que veáis un poco estos impactos que teníamos a niveles profesionales, ¿vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo que hacemos que el próximo día le damos caña a otro tema nuevo, ¿no? ¿Listo para allá? No paro ya hasta que terminemos el temario. Entonces, tenemos que terminar los temas. Cuando paremos ya, hemos parado, hemos llegado hasta el final. Tenéis tiempo para dudas, para consolidar, para trabajar, para resumir, para lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Bueno, pues voy a cortar la emisión y nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Que tengáis muy buena semana. Hasta luego.